8:30. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez. Presenta el inicio de la nueva serie que está basada en el fin de los tiempos de Venustiano Carranza, que tuvo un trágico final en Tlaxcalantongo, que está basada en los estudios de José Quesada Fox. En la cabina de controles se encuentra Juan Manuel Flores. Nuestro panel está integrado por Esteban Galván Recendix, Eric Guadarrama, José Quesada Fox, que va a llevar la serie, y ahora en la conducción estará con ustedes un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida aquí en un sabadito más. Ya como que se me pasó la costumbre de conducir y me volví comodino, pero bueno, en esta ocasión no vamos a tener a Alonso Santa María y pues ni hablar. Tendremos que conducir de nueva cuenta, como que me había desacostumbrado. Y saludo al panel. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Buenos días a ti, a José, a Eric. Por acá en la orilla tenemos a Connie que nos acompaña este día. Entonces, pues, bueno, para aquellos que nos ven a través del Facebook, ¿verdad? Porque pues en radio, bueno, ahí no importa dónde estés ubicado. Pues bien, gracias, disfrutando ya de estos días, pues un poquito locos, ¿no? De pronto muy fresca la mañana, al mediodía un calor bastante fuerte que sobrepasa los 30 grados centígrados. En muchos lugares pues es un verdadero pues horno, la verdad, y en la noche pues otra vez ese refrescar lento, pero al final de cuentas pues refresca. Y pues ya listos aquí para comenzar esta nueva serie, pues muy interesante, de pues uno de los personajes importantes del siglo XX en la historia de nuestro querido México. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar aquí en este panel entre ustedes y poder participar en lo que yo puedo. Así es. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues bien, gracias. Aquí estamos también empezando esta nueva era, o sea, vamos a retomar la revolución, pero por otro camino, y siempre va a haber caminos, por donde vamos a ir pasando y pasando y pasando. Fíjate, Venustiano Carranza, desde mi punto de vista, es el personaje central de toda la Revolución Mexicana, por encima de Madero, de Zapata, de Villa, por su labor, su trascendencia, todo lo que él significó en el juego de estos años en que México estuvo en guerra, de la manera en que terminó el porfiriato. Y
digo, siempre ha sido propósito, y quiero como que se dé con detalle cómo fue su final en Tlaxcalantongo, pero desde luego que tenemos suficientes programas para ver, pues con algo de detalle a nuestro personaje. ¿Y nos podrías decir, José, qué es lo que tenemos para esta ocasión? Sí, cómo no, con gusto. Mira, primero, bueno, como tenemos varios programas así planeados, pues yo pensé que antes de hablar de un final trágico y que sí es de una narrativa tan intensa como lo que tuvimos con Madero, veamos un poco la semblanza del personaje. O sea, antes de ver, bueno, se acaba la persona, bueno, pero quién era y qué pasó, y ahorita has dado un dato interesante. ¿Será el personaje central de la revolución? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Hay muchos estudios. Fue mi afirmación temeraria ahorita. No, yo creo que es interesante, es correcta la pregunta. O sea, te vas metiendo en los libros y vas encontrando versiones de la revolución. O sea, un texto básico te dice, bueno, don Porfirio era un dictador de 30 y tantos años que llevaba en el poder y el país ya no aguantaba eso y estalla una revolución. Pero cuando te metes a analizar los diferentes movimientos, personajes, las interacciones o situaciones que se dieron, te vas dando cuenta que hay varias hipótesis, porque hay hipótesis que dicen esto es una revolución de carácter social. Y por las condiciones socioeconómicas de la mayoría de la población estalló una revolución. Esa es una hipótesis muy fuerte y es la que casi nos enseñan, pero cuando entras en las hipótesis políticas, pues vamos a ver algunos hechos básicos que ya hemos discutido, como la dichosa entrevista a Díaz Krillman. Por eso le digo aquí al amigo Eric que le vamos a dar chamba ahora, porque desde la psicología de don Porfirio, que igual otro día nos metemos ya a trabajar a don Porfirio, ¿verdad? La psicología de Bernardo Reyes, ¿verdad? Que es otro personaje que lo tocamos en el otro programa, nada más que iba al frente de una columna y lo mataron, ¿verdad? Pero vámonos para atrás y vamos a analizar a Bernardo Reyes, que interactúa. O sea, hay una interacción de Bernardo Reyes que es muy importante en todos estos hechos. Hay otros dos situaciones que ya hablamos, por ejemplo, del Partido Liberal Mexicano, los Flores Magón, si se acuerdan, ¿verdad? Y luego viene el Partido Democrático Mexicano. Por cierto, ahora se dice que recordemos los planteamientos del Partido Liberal Mexicano que se parecen al Plan Nacional de Desarrollo actual. Bueno, eso lo dijo, ya saben quién, nuestro presidente, ¿verdad? Y bueno, son afirmaciones que se pueden hacer, ¿verdad? Pero que hay que analizarlas, porque pues la historia tiene sus símiles, sí, o sea, pero no puede ser igual. O sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, sus parecidos, pero nunca la calca, el duplicado exacto. Exactamente, entonces, pero bueno, ¿a qué toco este tema? Que este y otros temas nos llevan a ese intrínquilis, a ese intrincado que hay en la revolución, y al final son las personas, los personajes, con sus acciones, las que van construyendo la historia. Esa es otra de las ideas mías, ¿no? O sea, al final la historia se va construyendo, sí, como nos decía Eric la otra vez, hay una ambición o hay un perfil psicológico. Tú dices que en tus análisis no checas, no te importa tanto la historia que te narran, sino la persona o algo así decías. Yo decía, bueno, yo me dedico a la historia no que narran, sino la que sucedió, ¿no? O sea, trato de irme a ese lado, ¿no? Pero obviamente hay un aspecto psicológico atrás de todo esto, eso no lo niego, ¿eh? Sí. Pero bueno, vamos a entrar un poco al tema. Antes de comenzar, nada más, un par de opiniones. Esteban, rápidamente, ¿qué te llega a la mente cuando te pongo una imagen de Venustiano Carranza? Digamos, en un par de minutos, ¿qué es lo que tú ves, lo que sientes y rápidamente, sin que lo pienses mucho? Sí, bueno, lo primero, y esto pues ya, porque así fui educado, el sistema educativo en el que yo me desarrollé, pues me pintó ciertos héroes y ciertos villanos. Entonces, hablar de Venustiano Carranza es sinónimo de hablar de la Constitución de 1917 y sobre todo que todos los estudios previos y la creación de esta Constitución pues se hizo aquí en Querétaro, en lo que ahora conocemos como el Teatro de la República,
y bueno, sería lo primerito, y eso debido a mi educación que me dieron. Pero bueno, con el tiempo pues he leído, me he dado cuenta de que la historia oficial, la que siempre nos hicieron aprender en la primaria, desde la primaria, la secundaria, pues no siempre es la verdad. Nos pintan la imagen de alguien, pero hasta ahí, sin muchas aristas, siempre, como dije, es uno blanco y el otro es negro. Entonces, héroes y villanos. Eric, tu opinión rápidamente, en un par de minutitos. Te pongo la imagen del Barbón Carranza y ¿qué te llega a la mente? Bueno, pues lo primero que me llega a la mente es que él fue un gran estratega, supo aliarse, mover, pues ahora sí que conseguir lealtad y alianzas para llegar a lo que era su búsqueda. Sí, yo como lo he dicho muchas veces, pues la gente está buscando algo, ¿no? Para sí mismo. Entonces esta parte del ego es el yo quiero ser el jefe, yo quiero ser el que manda, y él supo cómo mover las cartas para llegar a donde llegó. Muy bien, bueno, dado Idealista también, también. Perfecto. Sí. Ahora sí, José, arrancamos. Bueno, Sí. con estas dos opiniones que me refuerzan mucho. O sea, la primera, Esteban, pues de acuerdo, todos fuimos educados más o menos bajo Oye, las Sí, somos de antes la vamos generación. a saludar a los sí, que están, perdón, Jesús Aguilar ya se unió, Margarita Ramírez Baena, saludos al panel, muy buenos y bendecidos días. Connie Ramos, bueno, aquí está, Eric también aquí está, y Heidi Alkerhard dice buenos días al panel. Pues como que están dormidos. Creo que Así es. Sí, Bueno, todavía acá la por gente el está chat, dormida. sí, en el Aquí chat tenemos también. a Venus y Yubeca. Sí. También pues un saludo especial a Sí. Patricia Rivas, Rivas, compañera nuestra de Sí. la preparatoria, que pues nos escucha desde el extranjero. Mire, yo aquí tengo a Javier Muñoz, que nos manda saludos, y a Miriam Erika Reyes Muñoz también. Es nuestra chica superpoderosa que no vino. Y Margarita Ramírez Baena también. Sí, así. En fin. Ahora sí, José, Bueno, adelante. pues, ahora sí, Ya. decíamos que gracias Esteban, porque creo que todos fuimos educados de la Sí, misma nuestra forma. generación, somos Y los contemporáneos. que estamos aquí, bueno, Eric pues, es más joven, pero pues Sí, precisamente a mí me tocó. Sí, la también te tocó. inquietud y la inquietud que precisamente yo recibí en la preparatoria. Casualmente en estos días reapareció un chat de mis compañeros de preparatoria de hace 45 años que no hablábamos. O sea, cuando menos yo no hablaba con nadie de ellos, y parece que estamos hablando de ayer y hoy, ¿no? La eternidad, o sea, somos los mismos, con algunos cambios físicos, pero somos los mismos. Entonces, eso en la preparatoria yo precisamente es donde aprendí a hacer investigación crítica. Ya luego en la universidad y obviamente la carrera de filosofía pues profundicé este tipo de capacidad de hacer investigación crítica, que es lo que creo que todos hacemos aquí. Entonces, en base a eso, uno descompone la historia y va buscando uno hechos o circunstancias o momentos o personajes que nos van trayendo más claridad o más explicación de la historia, o tratamos de buscar la verdad, como se dijo en este momento, ¿verdad? Entonces, eso es el cambio, ¿verdad? O sea, todos empezamos con una historia oficial y ya vemos personas interesadas en la historia crítica, y las personas que se dedican a eso profesionalmente o que publican o todo eso, pues nos ayudan mucho a llegar a estos momentos. Bien, de lo que dices tú, Eric, pues has resumido muy bien de lo que vamos a hablar. Este programa yo le puse, ya ven que me saco títulos de la manga, le pusimos que un político de formación porfiriana en la Revolución Mexicana. ¿Sí? Ya es que me gustan los títulos, que los saco de los libros, no los invento yo, y eso es lo interesante. Aquí es un personaje que tiene una formación porfiriana. Para que el auditorio recuerde un poco, voy a hacer un poco de remembranza. Nosotros precisamente, hablando el 5 de febrero del año pasado, de la Constitución del 17, nos agarramos de Carranza, empezamos a caminar por él, pero nos brincamos a los hechos más significativos de la Revolución y nos llevó
a la Guerra Civil de 1915 y Francisco Villa y todas las batallas y combates y todo eso, y aunque Carranza es el jefe del ejército constitucionalista y todavía en toda esa parte la fuimos tratando, ¿verdad? De cómo, bueno, empezamos por la batalla de Zacatecas, si no mal me acuerdo, Sí, y por sí, ahí sí. nos fuimos a toda la guerra para terminar con la dictadura de Victoriano Huerta, y de terminar con Huerta entramos en la convención de Aguascalientes y luego cuando Carranza se va a Veracruz y porque empieza la división de la convención contra Carranza y Obregón, y bueno, nos fuimos narrando todo eso y dejamos al lado una parte que hoy quisiera yo retomar, que es precisamente ese Carranza que nosotros lo vimos como gobernador del estado de Coahuila, que se opuso a Huerta después del golpe de estado y con el dichoso plan de Guadalupe inició la revolución constitucionalista. Y como dices muy bien, Esteban, al final de esa historia podría ser la promulgación de la Constitución, pero pues no es el final, ¿verdad? Porque vamos a hablar de su muerte que se da en 1920. Entonces, yo antes de hablar de eso, dije, vamos a hablar un poco de cómo ese Carranza llegó ahí, qué sucedió ahí y qué lo llevó a su triunfo, que digamos que es la promulgación de la Constitución y después lograr la presidencia de la República en forma constitucional, y al final tendremos que ver qué lo llevó a Tlaxcaltenango, que eso es lo que es el centro de este programa. Bueno, empezando por la primera parte, hay que recordar que Carranza pues nace en Coahuila, ¿verdad? Es del estado de Coahuila. Habíamos hablado en aquellos programas de su ascenso, ¿verdad? De cómo él fue presidente municipal de Cuatro Ciénegas, cómo estuvo involucrado en varios de los movimientos políticos sociales que hubo en su estado, estoy hablando antes de 1910, y lo dejamos quizás, cuando dejamos de hablar de él, más bien nos brincamos hasta que era gobernador, y ya como gobernador, bueno, se subleva, ¿no?, contra Huerta, ¿no? Entonces, la pregunta de hoy sería, bueno, ¿y cómo es que Carranza llegó a ser el gobernador de Coahuila? Bueno, esto claro que es durante el gobierno de Madero, pero resulta que también ya había sido gobernador en forma interina en 1908. Y aunque ese interinato duró 2 meses, es una cosa un poco... En plena época porfiriana, él tuvo que tomar un relevo, ¿no?, rápido de gobernatura. Tomó un relevo porque el gobernador porfiriano que estaba se llama Alberto Cárdenas, y Alberto Cárdenas decide ir a México a hablar con don Porfirio y a hacer, como diríamos, política grilla, porque estaba el conflicto con Bernardo Reyes. Entonces, todo esto es muy importante porque van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver porque ya en ese momento Cárdenas, Carranza, y en el que sigue, que es exactamente el estallido de la Revolución, agarra fuerza Carranza, por eso queda como gobernador, primero interino, y luego no logra ser gobernador en una elección que hay en 1909, hay una elección en el estado de Coahuila porque Cárdenas renuncia y no logra ser gobernador porque los científicos se oponen a él. Los científicos se oponen a él porque era un revolucionario, eso es más adelante, sí. sino porque era un supuesto reyista, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces te tienes que ir más atrás, te tienes que ir a ese conflicto que hubo entre Reyes y Limantur. Fíjense, y nos regresamos más atrás, estamos en 1902.
que era verdaderamente los partidos que había en el Porfiriato. O sea, había dos personajes preponderantes de la presidencia de Porfirio Díaz, José Yves Limantour y Bernardo Reyes, eran los hombres fuertes y seguramente, bueno, tenían sus agremiados, por poner alguna palabra, que estaban en torno a cada uno de ellos. Y Carranza estuvo en torno a Bernardo Reyes. No, no exactamente, y es aquí donde entra toda la ok. dificultad. O sea, hay que poner ciertos contextos, yo soy Sí. muy contextual, para tratar después de definir ciertos hechos, ¿verdad? O sea, 1902, don Porfirio ya es grande, desde esas épocas, ya se tiene que ir pensando en la sucesión, y primero se empieza, como digamos, a jugar el papel de que si don Porfirio ya deja de gobernar, entraría Reyes, me imagino, primero como presidente, y después lo sucedería Limantour, ya en un juego, vamos a decir, democrático. Sí. ¿De dónde salió Bernardo Reyes? Recordemos que había sido gobernador de Nuevo León en 1901, desde 1898, ya don Porfirio lo había llamado primero como subsecretario de guerra, y en 1902 lo nombra secretario de guerra. Y que fue su máximo puesto, ¿no? Que fue su máximo puesto, que hizo una reforma al ejército que no le gustó a Limantour, y ahí empezó el problema. Entonces hubo una ruptura entre Reyes y Limantour. Ya estamos casi en 1904, cuando viene la ruptura Reyes-Limantour. Entonces, pues don Porfirio cambia de opinión, ¿no? Y fíjate, ya por eso, Eric, ya vas a entrar tú a ayudarme. ¿Por qué un Porfirio Díaz, que en un momento dado, como lo hemos mencionado, y él se autoproclamó con Krillman, que por cierto ya leí la entrevista completa y es muy interesante. Sí, bastante interesante. Aquí ya la tengo. Porque que él siempre dijo, yo soy un democrático y sí creo en la democracia, nada más que el pueblo de México necesitaba cierta tutela. En 1902 sí pensaba en una sucesión presidencial, y cuando ya vio la rivalidad de poder, o ya sintió que sí había gente capaz de sucederle, en este caso estamos hablando de Limantour y de Bernardo Reyes, pues como que ya no le gustó, ¿no? Entonces hizo una reforma constitucional, esto si no ando mal es, no sé, 1904 o el 8, donde primero prolonga el periodo presidencial a 6 años en vez de 4, ¿verdad? Y se crea la figura de vicepresidente, esa figura que al final es lo que se pretendía con Corral, ¿verdad? Que siguiera él reeligiéndose perennemente hasta que se muriera. Bueno, no sé, entonces ahí hay un cambio de psicología, y en 1908 Díaz le dice a Krillman que él está dispuesto a renunciar y que vería con muy buenos ojos la formación de un nuevo partido político, etcétera, que ya lo hemos tratado. De ahí surgen todos estos movimientos que he mencionado, y de ahí surge lo que conocemos, ¿no? Que él se mantuvo en el poder hasta que estalló la revolución del 20 de noviembre y lo presionaron un poco militarmente y un poco ya con revueltas, y entonces ya decide renunciar en 1911. Entonces eso sí que es para tu chamba, ¿verdad? ¿Cómo va cambiando dentro la mente de don Porfirio, o qué tiene adentro que fue lo que sucedió? No sé qué nos comentas ahí. Sí, bueno, pues ahí lo que podemos ver es precisamente desde adentro como seres humanos esta situación de lo que no quiero soltar, lo que no quiero dejar. Finalmente, cuando él se da cuenta de que sí, ya hay gente preparada que lo puede suceder, entonces ya le entra un, bueno, sí, pero no, mejor me quedo aquí. Y él quiso continuar, es esta situación de la... pues tiene que ver con esa codicia, con ese ego, con ese lo mío, no lo suelto, y por eso es que él se prepara haciendo estas modificaciones a 6 años, como dices, y crear esta figura de la vicepresidencia, porque con eso él estaba generando que pudiera continuar. Así es. Esteban, ¿algún comentario? Pues sí, es interesante tu comentario, Eric, pero también hay que pensar un poquito, yo creo que más profundo en esto, porque recordemos que pues a los pocos meses de haber empezado el movimiento, él renuncia y no pone realmente objeción, dice, bueno, está bien,
yo ya me voy, quédense aquí. Y se va para Francia. Sí, Esteban, nada más que, bueno, yo dije, bueno, analizar la mente de don Porfirio desde 1902 hasta esos meses. En esos meses, y casualmente, hablando de dentistas, una de las cosas que yo creo que precipitó el hecho es que traía una muela infectada, ¿eh? Algo que le fueron a arreglar hasta en Austria o en Suiza, no me acuerdo exactamente dónde, cuando ya renuncia y se va. O sea, a lo que quiero decir ya es cansancio. Pero sí voy a reforzar un poco lo que Eric dijo. Todavía don Porfirio, en sus 5 años de exilio, bueno, de que se estuvo allá hasta que se murió, estuvo atento a la política nacional. Es decir, se conseguía periódicos que le llegaban o gente que venía de México y le iba a ver ahí, ¿verdad? Y estaba muy atento. Y hubo un momento en que casi regresa, precisamente cuando Huerta, porque se acuerdan, creo que eso también lo tratamos en algún programa, ¿no? Le habían retirado ya, bueno, él cuando renuncia primero a la presidencia y luego renuncia a su puesto como general del ejército, porque él tenía derecho a una pensión, y él dice, no, yo renuncio tanto a mi pensión como a mi posición dentro del ejército, y así se fue a Europa. Pero ya estando allá, cuando ve que triunfa Huerta, o sea, cuando derrocan a Madero, él dice, bueno, Huerta le manda, mira, ahí está su posición y su pensión, y lo acepta. Ya, ahí vamos otro. Ahora sí, él ya se había retirado, ya había renunciado de todo, y lo acepta. O sea, como que se le empezó a mover el tapete, ¿no? Sí, bueno, entonces, si no funcionó la revolución democrática de Madero, como que esto tiene que volver a su cauce, ¿no? Recordemos la actitud de Huerta y todo eso. Pero volvamos a nuestro personaje, que se llama Venustiano Carranza. Así sí. Nuestro personaje de hoy se llama Venustiano Carranza, y como les decía, es un porfiriano, ¿verdad? Y eso también lo decías tú, que bajo esa tutela, pues él crece dentro de la política porfiriana, había sido presidente municipal, había participado en la política local y estaba como senador de la República. Hablamos 1906, 1908, él era un senador de la República. Vamos a primero, yo quisiera leer, no sé cómo vamos de tiempo, pero muy mal. Bueno, vamos muy mal de tiempo, ya estamos casi por irnos a la mitad. Pero antes, bueno, vamos con la gente que nos está escribiendo. A ver. Jorge Alberto Concha, saludos al panel, dice, gracias por ayudarnos a entender nuestra historia de una perspectiva no oficial que nos ha llenado de tantas mentiras. Luego Arturo Ramón Morales Vázquez se unió, Gu Medel, saludos, nuestro compañero Gerardo Sánchez ya lo está viendo, Marina Fuentes nos manda saludos al panel. Ahorita, ayer cantó maravillosamente Marina en la plática de Esteban. Sí, tuvimos una gran tertulia, una muy buena entrada. Fue una noche redonda nuestra tertulia de esta ocasión. Bueno, y aprovecho, antes termino los saludos. José María Ortiz, saludos a Eric. Sí. Gracias, muchas gracias, saludos. Chema, un abrazo. Les quiero decir, este viernes que viene es 10 de mayo, no va a haber tertulia, es un día especial, entonces hasta el 17 vamos a reanudar con una plática curiosa, es un experimento, va a ser Cuatl Sandoval, que tiene algo así que se llama la fabulosa máquina oral, y el tema va a ser el marketing del Holocausto. Es una combinación de tratar temas, música, efectos de sonido, en fin, es una sorpresa, algo parecido a lo que trató de hacer Alonso Santamaría, que le cambió totalmente a nuestras tónicas de conferencias, pero eso es 17 de mayo, Cuatl Sandoval y la fabulosa máquina oral. Este viernes que viene hay que festejar a las madres, así es. Y
Bien, pues ya estamos, Nada más un comentario con respecto a los saludos. Gustavo Medel, que es la persona con la que hablé ayer, que ahora sí se manifiesta aquí, me comentó que quedó impactado por las polémicas que tuvimos en torno a Jesús de Nazaret, y hasta andaba por ahí consiguiendo un libro, que me dijo, si lo consigo, se lo traigo, doctor. Le dije, perfecto, ¿no? Entonces, para que vean un poco el impacto que hacemos en todas estas polémicas. Así Eso es bueno, la polémica, ¿verdad? Sí, es lo que tratamos de hacer así, no todos nos vamos derechitos tras de una opinión, cada quien es cada quien y opina distinto incluso. Bien, amigos, nos tenemos que ir a la identificación de nuestra emisora. No hemos dado teléfonos, hemos sido muy malvados. Teléfono en cabina 1-92-12-93. Para mensajes de texto tenemos el 44-23-22-10-77. Y estamos en Facebook Live a través de 2 páginas, Radio 89.5 FM Universidad y la página de Ecos de la Antigüedad. Usted puede encontrar ahí la imagen y nos puede ver y disfrutar a través de esta manera del programa. Nos vamos a ir a la identificación y una melodía que escogió Juan Manuel Flores e inmediatamente reiniciamos con la segunda parte de este programa. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus ex aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad.
amigos míos, ya estamos en la segunda parte de este programa. Para comunicarse con nosotros tenemos nuestro teléfono en cabina 192-1293, mensajes de texto 44 23 22 10 77, y estamos en Facebook Live a través de dos páginas, Radio 89.5 FM Universidad y Ecos de la Antigüedad. Saludos a ¿quién? Alma Rodríguez. Sí, sí. que ya estuvo en los programas anteriores. Y Fernando Rocha. Fernando Rocha, perdón, que estuvimos esperando aquí para que dirigiera, pero no pudo. Entonces, bueno, tengo que estar yo aquí, caray. En fin, bueno, ni hablar. Vamos a reiniciar la segunda parte del programa y en lo adelante. Los 2 minutos de Mauro, ya hasta tiene su micrófono. Adelante, Mauro, sí. No te veo en la tele, pero bueno. Sí, gracias, buen día. Estamos hablando de que aquí se concentran diferentes tipos de pensamientos sobre los sucesos que han pasado en nuestro país, y es importante que les comparta lo que yo encontré a base de lo que se refiere a estudiar este fenómeno y comprender lo que ha sucedido en nuestro país. Algo importante y significativo en lo que se refiere a Constitución y la evolución de nuestro pueblo nos lo enseñan en 1968, cuando la ciudadanía y las facultades universitarias saben qué es la respuesta para la evolución de nuestro pueblo. El gobierno, que su origen es asesinatos y traiciones, como lo que hemos estudiado de este tema, el fruto es amargo. Nos lo limitaron, nos lo quitaron, nos lo arrebataron el derecho de la ciudadanía, sabe la necesidad real. La facultad es el estudio, la investigación y el desarrollo para la solución real. Lo que se refiere a transformación en nuestro país es la democracia real, la ciudadanía y las facultades universitarias, como quedó hace más de 50 años ya, ese fenómeno de llevarlo a cabo. Y ese es el objetivo por lo cual me atreví a arrebatarles el micrófono. Buen día. Hombre, tu misticismo no lo has perdido ni en estos temas, que es difícil ser místico, pero creo que lo lograste muy bien. Gracias, Mauro. Y ahora sí, José, continuamos. Ahora sí, miren, les voy a leer aquí un texto y después vamos a tratar de resumir esa pregunta de que les dije cómo llegó a gobernador Carranza, pero nos situamos un poquito hacia 1908, 1909, cuando ya estaba la candidatura a Díaz Corral, y se peleaba un poco, ¿verdad?, por buscar un buen candidato. Y Luis Cabrera, que es ese diputado que luego creó ese artículo, la ley del 6 de enero de 1915, que es el antecedente al artículo 27 constitucional, y que fue un carrancista. En este momento ya conocía a Venustiano Carranza, sí, ya lo empezaba a seguir, pero no era el carrancista que lo acompañó durante todos los años del trayecto de Carranza. Sin embargo, da una opinión primaria sobre Carranza y estamos hablando de quién debería de ser el hombre postulado para la vicepresidencia en los momentos actuales, 1908 o 9, y cómo medio de restablecer la paz debe de pertenecer al Partido Renovador, ser de francas tendencias democráticas sin desconocer los sistemas porfiristas, siquiera sea para evitarlos en su parte ilegal. No debe ser científico ni amigo incondicional del general Díaz. Debe de tener un prestigio político propio, poder restar elementos importantes a la revolución y ser el lazo de unión entre maderistas y reyistas del modo que fuera necesario. En lo moral, ese hombre debe de ser respetuoso de la ley, esclavo de sus compromisos políticos, de honradez y rectitud cívicas y de grandes cualidades de energía y de independencia de carácter. Pero existe este hombre, se llama don Venustiano Carranza. Creo honrada y firmemente en Carranza, que Carranza es el hombre más a propósito para la vicepresidencia en los momentos actuales. Es amigo personal del general Díaz, pero no incondicional. Solo ha prestado sus servicios a la administración actual como senador, que es desempeñando el cargo con lealtad y rectitud
y sobre todo conservando incólumes su independencia y su dignidad. El general Díaz, sin embargo, lo conoce bien y se da cuenta de su valer. Su puesto lo admitió en 1908 como candidato al gobierno de Coahuila y que desde hace 4 meses el único temor serio que tiene acerca de la frontera que Carranza pudiera ayudar a los rebeldes. No es científico, pero Limantur es amigo suyo, lo estima y sabe a qué atenerse respecto a él. Madero y Vázquez Gómez lo respetan y lo aprecian, y considerándolo como uno de los hombres de más valor político en la actualidad, han hecho grandes esfuerzos para atraérselo. El general Reyes es también su amigo personal, sin haberlo considerado nunca como partidario suyo, sino como un valioso aliado político de prestigio propio. Carranza reúne, pues, las condiciones que en los actuales momentos necesita tener un vicepresidente, por sus tendencias renovadoras, por su honradez e independencia, por su valor político propio y por su situación especial que le permite controlar los elementos más importantes del Partido Renovador y ser por lo tanto una garantía de cambio de sistemas y de restablecimiento de la paz. Esto lo decía Luis Cabrera en su momento. Bien. Ahora, obviamente Carranza no fue el candidato a la vicepresidencia, lo fue Corral, como ya lo dijimos, ¿verdad? Y todo esto que en su momento apreciaba Luis Cabrera, no es exactamente así. Ciertamente, y vean cómo se hacía la política, todo había que estar en gracia de Porfirio Díaz. Cuando se dice es amigo de Porfirio Díaz, hoy decimos amigo porque realmente tiene una relación personal, pero en realidad pues mucha gente tenía contacto con don Porfirio. Don Porfirio tenía la costumbre de contestar toda la correspondencia que le llegaba y atender a toda la gente. Entonces, pues había relación con el presidente, sí, mucha gente tenía, y Carranza la tenía, les dije, ya había desarrollado una carrera política que lo llevó a, como se leyó en el texto, a ser senador, ¿verdad? Pero bueno, pero dice, también se fijan en el texto que decía, lo apreciaba Madero, y también era amigo de Reyes, pero no era reyista, si se fijan que lo dijo el texto. Entonces, ¿qué vemos en Carranza en ese momento? Pues una persona, como dirían en la actualidad, capaz de aglutinar las diferentes corrientes políticas que en ese momento estaban en juego. Hablamos de los científicos, hablamos de los reyistas y hablamos de los antirreeleccionistas de Francisco y Madero. O sea, aparentemente tenía tenía simpatía en las tres corrientes y aparentemente también tenía simpatía de Porfirio Díaz, que eso era muy importante. O sea, al final lo que era la política en ese tiempo es tener la simpatía de Porfirio Díaz. Ya el que no la tenía estaba muerto, ¿verdad? Políticamente. Así es, políticamente hablando, claro. ¿Me das permiso? Porque adelante. Nos cargó el trabajo. Bueno, aquí en el chat, Fernando Rocha, bueno, no sé por qué no vino, pone caras de tristeza y dice que está acostado en su camita. ¿Enfermo? No sé si estaba, bueno, en fin, nuestro amigo Joseph de España se unió y lo está viendo. Lorena Guadarrama también, Lorena Guerrero, Jaime, nos saluda y nos escucha con mucho gusto. Nos llegó una llamada, dice, buenos días, lo estoy escuchando, como cada sábado que tengo la dicha de hacerlo, y así espero así sea por un buen tiempo. Les agradezco también por la melodía del medio tiempo, que fue el de las bicicletas, la que tú decías que te gustó. Dice, me la bailaba y abarataba mi tía cuando era niño, y me regresaron tantos años. Saludos en el programa. José Antonio Álvarez. Y nos llegó mensaje de texto, dice, buenos días, por favor, hablen de cómo se formó y cuándo se formó el ejército de la División del Norte comandado por Villa. No trae el nombre, es una terminación, bueno, que aquí no se alcanza a ver,
Pero bueno, Bueno, esa pregunta les comentaba hace rato que en los programas del año pasado pues nos fuimos por ahí, ¿no? O sea, ya nos fuimos por la División del Norte. O sea, ¿cómo se formó la División del Norte? La respuesta concreta es cuando Carranza toma el liderazgo del ejército constitucionalista, se forman 3 divisiones o se organizan 3 divisiones, ¿no? La de Oriente, la del Norte y la de Occidente, si no estoy mal. Si no hay, ayúdame, Esteban. Sí. Y bueno, una la comandaba Pablo González, lo que es el Oriente, el centro, que es la división del Norte, es Francisco y Villa, o sea, lo nombra Carranza, comandante de esa división, y la de Occidente era Álvaro Obregón. Así es. Entonces, y primero, pues como lo dijimos hace rato, todos confluyen en la lucha contra Huerta, y luego ya empieza precisamente la división, ahora sí, o el antagonismo que hubo entre Villa y Carranza, fue lo que creó la Convención de Aguascalientes y la Guerra Civil de 1915, que repito, son los temas que tratamos el año pasado. Así es. ¿Ah? Y también un pequeño detallito que se te pasó, José, sí. Cuando empieza su movimiento Carranza, no es porque él se levante inmediatamente en armas, sino que su Congreso de su estado le autoriza de una manera legal a defender el gobierno constituido por Madero, ¿verdad? Pero bueno, ya para ese momento ya muerto, y por eso se inicia el movimiento, de una manera legal. Sí, bueno, es cierto eso, es correcto, no lo había mencionado porque ando por otro lado, pero es correcto eso es correcto, así es. Sí, otro mensaje de texto, sí pueden dar rápidamente un perfil psicológico, es para Eric, de Victoriano Huerta. Pues eso no sé si quieren que de una vez hagamos algo de esto, pero platicamos ya un poquito de Victoriano Huerta. Y realmente podemos ver a una persona que es muy, ¿cómo decir las palabras correctas? ¿No? Pero hay mucha codicia ahí de por medio, narcisista, y se ve en las fotografías, en su manera de vestir, todo eso, yo soy, ese narcisismo, ¿no? Y él, pues desde luego que pensaba en ser el jefe, el presidente, el mandamás. Y a su manera él movió todo lo que necesitaba para hacer pues para resolverlo, para quedar pues como el mejor. O sea, él tenía una idea muy narcisista de sí mismo, y por eso es que pues cometió estos actos que le podríamos llamar pues como de traición, también de violencia, pero él la tenía muy ¿cómo le podemos decir? Que él lo tenía ya bien argumentado, porque todo lo hacía para resolver lo que él necesitaba, y precisamente decía, esto lo hago buscando decir por México, ¿no? Por el futuro, debemos acabar con... Pues él desacreditaba a los que no estaban con él, ¿no? Y eso era su argumento mayor para lo que él hizo. Pero finalmente era algo propio, una cosa que él necesitaba para él mismo. Muy bien, pues continuamos, José. Necesito ver si lo logro hacer en 10 minutos. Qué rápido avanza el tiempo. Hablábamos del conflicto que hubo con Reyes, ¿verdad? Bernardo Reyes, y es que esto es importante, ¿no? Porque al momento en que ya a Reyes se le regresa, o sea, era ministro de guerra, entonces empezó el conflicto con Limantur, a él se le regresa a Nuevo León. Su éxito no nomás venía de su ministerio de guerra, sino su gobierno de Nuevo León. De ese regreso a Nuevo León es muy importante destacar simplemente hechos. Hizo reformas de tipo social. Hablamos que la revolución fue por carácter social. Bueno, el gobierno de Nuevo León en 1906, 1908 hizo reformas de tipo social, creó una ley de educación estatal, amplió el número de escuelas en el estado, creó una normal femenina, fíjense una cosa que ahora a ver cómo la escuchan, para titularse como maestro normalista en el estado de Nuevo León era obligatorio trabajar 2 años en las escuelas públicas, o sea, era un requisito
2 años de servicio en las escuelas públicas. Hizo una campaña para erradicar enfermedades como la viruela en el estado de Nuevo León. Favoreció la inversión de la industria en creación de empleos y formación de industria. Acuérdense que había una crisis en 1908, entonces las cervecerías y otras empresas que hay allá que son famosas en el norte vienen de esas épocas. Bueno, ¿y qué tiene que ver lo que hizo Reyes con Carranza? Carranza fue nombrado gobernador interino por 2 meses en el estado de Coahuila, y tomando ese ejemplo o ese efecto de lo que se veía en el estado vecino de Nuevo León, también hizo bastantes reformas políticas, sociales. Entonces, algunos autores dicen que tuvo fuerte impacto, otros dicen, no, ¿cómo es posible que en 2 meses de gobierno tuviera tanto impacto? Quizás algunas reformas venían de Alberto Cárdenas, el antecesor, pero sí, lo que es un hecho es que, como lo leímos en el texto, Venustiano Carranza tenía prestigio tanto con los científicos como con los reyistas y en ese momento con los maderistas. Emilio Madero también, y Francisco Madero, los dos, emiten opiniones muy favorables de Venustiano Carranza. 1909, cuando hablemos de Zapata y si tomamos la parte previa, ya me quedan 5 minutos. Bueno, sí. En Morelos hubo una competencia por el gobierno del estado de Morelos en 1909, Escandón, que era científico, contra Leiva, que los reyistas lo apoyan, y esa fue una de los enfrentamientos. En Coahuila no pasa lo mismo. Los reyistas, los científicos y los antirreeleccionistas, en principio están todos a favor de Madero. Pero ¿qué creen? Como dices tú, mi querido Esteban, ¿qué creen? A la mera hora todo mundo se echa para atrás. O sea, Carranza primero juega un doble juego. ¿Cuál era el doble juego? No era la actitud de Madero con su libro La sucesión presidencial y formando grupos antirreeleccionistas. Sí, escribe con Madero y se alía con Madero, pero también se sigue carteando con don Porfirio y Limantur, y entonces como que él estaba manejando la élite del Estado para promover su candidatura sin que las aguas se movieran. Pero como lo acusan de reyista los científicos, don Porfirio le retira el apoyo. Entonces, y también a Madero le crea desconfianza, y cuando ve que don Porfirio le retira el apoyo y va a nombrar otro candidato para el gobierno de Coahuila, estamos hablando del gobierno de Coahuila, Madero, que estaba en un movimiento nacional, también le retira el apoyo. Dice, no me voy a quemar mis cartuchos políticos apoyando un candidato que al final no va a ganar. Y de hecho no gana, ¿verdad? No queda electo para gobernador. Estamos hablando del año 1910, que todavía don Porfirio es presidente, no queda para gobernador. ¿Qué sigue después? Que estalla la revolución, ¿verdad? O sea, viene la aprehensión de Madero, el plan de San Luis y el levantamiento del 20 de noviembre de 1910. En este momento, cuando Madero, Carranza, después de haber perdido la candidatura a la gobernatura del estado, queda, como digamos, muerto políticamente. Se regresa al Senado, a su puesto que tenía el Senado, pero digamos queda muerto políticamente, mientras que Madero está levantando prestigio con su movimiento revolucionario. Bernardo Reyes es otro caso, ¿no? Primero regresa a Nuevo León y después ya renuncia a la gubernatura
y decide salir a Europa. Entonces fíjense el escenario de Carranza. Reyes ya que con el que había tratado de hacer un cierto pacto se va a Europa, o sea, exiliado. Madero empieza la revolución y él pues ya no tiene apoyo político. Entonces digamos está prácticamente muerto. Pero vamos otra vez, Eric, la ambición nunca se acaba y el propósito nunca se acaba. Entonces, ¿qué es lo que dice Carranza? Para que ya terminemos con el programa de hoy, me voy a aliar a Madero. Y se empieza a cartear con Madero, y como Madero necesitaba aliados para su revolución, pues ahí revive Carranza. Pero para sintetizar el programa de hoy, ese doble juego, o sea, esa mentalidad porfiriana, ¿de dónde es? Oye, la formación porfiriana, el juego de lealtades, o sea, la política ya no es un movimiento democrático, o sea, él no lo concibe como un movimiento democrático tipo Madero que buscaba discursos, formar grupos, adeptos, hacer movimientos, hacer ruido, diríamos ahora. Él lo que está buscando Carranza son alianzas, las más alianzas posibles para tener apoyo y llegar al poder. Ese es el juego que él juega y lo veremos o lo sintetizamos. Obviamente Madero ya cuando triunfa en Ciudad Juárez lo nombra primero secretario de guerra interino, que lo vimos por ahí, y lo nombra gobernador del estado de Coahuila, interino, ya después va a ser constitucional, y esto es precisamente por las fuerzas que había logrado aglutinar Venustiano Carranza. Todo un juego político. Muy bien, pues ya estamos sobre el tiempo, nos llegó una llamada, dice, buenos días, ¿el test psicológico de Huerta era de Huerta o de Calderón? Entre interrogantes, porque parece que así fue. Gracias, José Antonio Álvarez. En fin, te equivocaste de personaje. Bien, sí, amigos míos, pues gracias Esteban, gracias Eric, gracias José, gracias a todos. Este sábado no va a haber, es día 10 de mayo, no va a haber sábado, el viernes. Viernes. No, el sábado nadie nos oye. El martes, Ecos de la Noche, ahí los esperamos a las 11 p.m. Gracias a Juan Manuel Flores en controles técnicos. Amigos míos, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad.